Esmirna. Y Esmirna, el significado de la iglesia de Esmirna es como su nombre fue honrado con su propio nombre, que Esmirna significa mirra. Esta iglesia, como otra, fue próspera, fue una iglesia que fue sobreabundante, porque allí, como les dije al principio, la mirra era sinónimo de aromas, y ahí se sacaba el perfume, se usaba ungüento para balsamar los muertos y muchísimas cosas más. Y también en la iglesia la utilizaban para dar el incienso. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, 8-11, es donde le habla el Señor a la iglesia, donde le dice al ángel, el ángel de la iglesia en ese momento era Policarpo. Él era como el sacerdote, el pastor de esa iglesia. Entonces, él le hablaba y le dice, el ángel, él fue un mártir, porque el Señor le habló a esa iglesia que sobre las otras iglesias, este era uno de los que, según al Señor le agradó lo que él hacía. Entonces, donde a mí me tocó fue a donde decía que rica pero pobre. El Señor le hablaba a la iglesia diciendo que era rica pero pobre, porque en esta iglesia fue numerosa y todos fueron prósperos hasta que empezaron a adorar al César. Entonces, la gente de esta iglesia, los miembros de esta iglesia, no estaban destinados para adorar al César. Por ende, entonces ellos empezaron a negarse, entonces ya tuvieron problemas con el César. Entonces iban miembros diciendo, cuando el Señor dice sinagoga de Satanás, porque entonces iban miembros para decir que eran de la iglesia. Ahí es donde habla, que dice, porque entonces ellos iban con ese sentido para que adorar al Señor, pero era para darse cuenta cómo los miembros iban, y desde ahí empezó la persecución, en el sentido que, por ejemplo, la familia Sánchez, la familia Pérez, esa familia ya ellos sabían que eran de la iglesia, entonces el comercio se les estancó, le quitaron todas las propiedades, no podían, como eran constituidas por miembros, los miembros ahí no podían ni vender ni comprar, y todo se le quitó. Imagínense que por ustedes venía aquí a esta iglesia y usted tenga su casa, se la quiten y le quiten su casa, ya no pueden comprar ni vender, ya gremio es un caos. Entonces ahí cuando el Señor le decía rica pero pobre, porque lo habían perdido todo simplemente por recibir al Señor. Entonces el Señor le habla a esa iglesia diciéndole que ellos son pobres pero ricos, en el sentido de que ellos decidieron dejarlo todo por servir al Señor. Es un poquito difícil que yo tenga mi casa, mi empleo, y por yo venir a la iglesia, por eso lo pierda todo. Entonces, por eso era que el Señor decía que eran ricos pero pobres, en ese sentido. Hasta aquí. Amén. La gloria de Dios. Amén. Pero damos gracias a Dios porque Él es quien está en control de todas las cosas. Amén. Amén. Si permiten abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Si alguien por favor lo tiene, diga amén. Amén. Que pueda leerlo también, por favor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Esmirna, actualmente conocida como Izmir en Turquía, destacaba por su belleza arquitectónica y su devoción al culto imperial. Quien era en ese entonces el emperador Domiciano. La iglesia de Esmirna es una de las 7 iglesias congregacionales a las que Jesús dirige mensajes en el libro de Apocalipsis. A diferencia de las otras iglesias, esta iglesia mencionada, Esmirna, no recibe ninguna reprensión, sino solo elogios y ánimo para perseverar. ¿Quién quiere ser como la iglesia de Esmirna? Ay, ese amén nada más lo agarró uno. ¿Quién quiere ser como la iglesia de Esmirna? Que el Señor, en vez de reprendernos, nos da ánimo para continuar la batalla. El significado del nombre de Esmirna proviene de mirra, una resina aromática utilizada en perfumes y en la preparación de cuerpos para el entierro. Este nombre simboliza el sufrimiento y la muerte, pero también la fragancia espiritual que emana de una fe probada y perseverante. La comunidad cristiana en Esmirna era conocida por su fidelidad y sufrimiento a pesar de su pobreza material. Eran ricos en fe y perseverancia. Como leímos al principio, en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Jesús se representa como eterno y victorioso sobre la muerte, ofreciendo esperanza a una iglesia perseguida. Para una iglesia que enfrentaba la posibilidad del martirio, esta declaración reafirmaba que así como Cristo venció la muerte, ellos también compartirían esa victoria si permanecían fieles. Más adelante dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos. Como ya antes dicho, sinagoga de Satanás. Hace referencia a opositores que, aunque se identificaban como judíos y estaban dentro de la iglesia, actuaban en contra de los cristianos. Posiblemente también colaboraban con las autoridades romanas en su persecución. La iglesia de Esmirna no está lejos de lo que en la actualidad vemos en algunas iglesias. Podemos toparnos con muchos que se identifican y profesan una fe cristiana, pero ante la oportunidad de criticar y crucificar a los demás, cometen el error sin duda alguna. Esto es para replantearnos el hecho de que muchas veces nosotros estamos en la iglesia y tenemos decepción, porque nos encontramos de que se supone que si estamos en la iglesia vamos a encontrar personas que, al igual que tú, van allí para ser curados, para ayudar, para ser también ayudados. Sin embargo, nos topamos a veces con personas que no son como Jesús, que no perdonan y que simplemente dejan eso como algo tan lejano, como si Jesús no nos dijo que nosotros somos quienes debemos de morir para que Él viva en nosotros. El término sinagoga de Satanás se refiere a aquellos que se oponen activamente a la fe cristiana. Esto representa 3 cosas. Número 1, la hipocresía en la fe cristiana. Esta actitud podría considerarse una forma de hipocresía religiosa, donde la identidad externa no corresponde con la fidelidad interna a Dios. Número 2, la persecución interna. Se refiere a situaciones en las que los miembros de la misma comunidad de fe enfrentan oposición, hostigamiento o exclusión por parte de otros miembros o líderes debido a unas diferencias doctrinales. Aplicando la situación de Esmirna a la iglesia de hoy, vemos que a veces hay líderes, hay personas con otro tipo de entendimiento, doctrina, las cuales quieren aplicarse dentro de la iglesia, lo cual van en total oposición a lo que Dios está pidiendo a nosotros hoy. La número 3 dice falsas enseñanzas.
a causa de las falsas doctrinas, se desvían de la enseñanza bíblica y de la sana doctrina cristiana. Esta enseñanza puede surgir de manera interna, es decir, promovida por líderes o miembros de la misma comunidad. Es decir, que Dios nos dice hoy que no te sorprendas cuando a veces en la misma iglesia tú ves como hay líderes, hay personas dentro de la congregación, los cuales flaquean a la hora de dar un liderazgo, a la hora de dar palabras, se supone, al cargo que se les dio. Porque también hoy en día podemos ver una iglesia desnuda. Estamos atentos, cuidado. Es decir, que la importancia de todo esto no es tan solo perseverar y ser fiel, sino también la autenticidad en la fe y la necesidad de discernimiento frente a las oposiciones, tanto externas como internas, que puedan surgir en el camino. Quiere decir que no es tan solo que usted venga a la iglesia, no es tan solo es que usted batalle con usted mismo, sino también que cuando usted vea estas situaciones dentro de la congregación, usted siga y pueda mirar al autor y consumador de vuestra fe, de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Los capítulos, en el versículo, disculpen, dice: He aquí Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto quiere decir que será una prueba con duración limitada. A veces se nos olvida eso, que las tribulaciones, que las tentaciones son por un tiempo. El Señor lo hace con un propósito. Amén. Que servirá para fortalecer su fe independientemente de la duración exacta. El pasaje destaca que la persecución tiene un propósito. Las dificultades sirven para fortalecer y purificar la fe de los creyentes. Este capítulo de la Biblia entrelaza uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, la cual aprendí estando muy joven. Creo que es el que más me sé, más que Juan 3:16, que es en Santiago 1:12. Dice en el nombre de Jesús: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya las últimas palabras. Cuéntanos un poquito más. Y dice: el mensaje de la iglesia de Esmirna sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que aunque podamos enfrentar pruebas y persecuciones, estas son temporales y bajo el control soberano de Dios, la fidelidad en medio de la adversidad es altamente valorada por Dios y será recompensada con la vida eterna. Amén. Esto es un recordatorio de que aún en medio de esa persecución, que a veces no se ve tanto, porque digamos aquí en República Dominicana las autoridades no es que vayan a hostigar a los cristianos, pero hay una persecución que es silenciosa, que tal vez sea en el trabajo, que tal vez sea en la música que escuchamos, porque la tentación de la lujuria, entre tantas cosas que promueve el mundo, somos perseguidos constantemente de manera silenciosa. Pero Dios nos recuerda de que debemos de afincarnos en Él y que Cristo venció primero. Así que eso sería todo por el mensaje del día de hoy. Gracias a Dios, primeramente, y al pastor, y por aquí.